La 1:21. Aquí estamos en directo en Mediodía Radio Sirena. Tenemos visita en el estudio. Nos lo prometió porque le estuvimos preguntando sobre ello fuera de micrófono y nos prometió que volvería con datos sobre las torres, los gemelos que hay en Punta Gisera. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco. Hola, Lourdes Caselles, ¿qué tal? Muy buenas, pues sí, muy buenos días, bien, muy bien. Bienvenida, lo primero. Muchas gracias. Digo, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, corríjame si me equivoco en algún dato porque hablo un poco de memoria, que ha dictaminado que esas torres, con la ley de costas, por una ocupación de 4 metros de más sobre la línea de demarcación de costas, hay que derruirlas. Efectivamente. Además es una sentencia que en puridad de la ley es más que correcta. No podemos mal pensar cosas raras como a lo mejor hay en otras cosas, en otros asuntos judiciales del Ayuntamiento de Benidorm. Aquí efectivamente estamos hablando de una licencia que se dio en el año 88, ¿vale? Se dio en marzo del 88 y la ley de costas es de julio del 88, ¿vale? La ley de costas cambia la servidumbre de protección y modifica hasta dónde llega y afecta a esta licencia que se ha dado en marzo. Pero no se hace nada con la licencia y cuando empiezan a construir las torres hay un vecino que denuncia. Vamos por partes. Ahí hay un edificio donde había un restaurante muy famoso. Efectivamente. La Pérgola. La Pérgola, efectivamente. Un restaurante, además de alto copete, que diríamos. Sí. El edificio se construyó a finales de los 70, era un edificio relativamente nuevo. Y a mediados de los 80, porque en ese solar, en esa parcela donde estaba el edificio, había una edificabilidad mucho mayor. Efectivamente, que para poder construir, había un edificio de 12 plantas, creo que eran 4 apartamentos por planta, si no me equivoco, estoy hablando muy de memoria. Sí, es lo que estábamos intentando recordar, 10-12 plantas tenía. Y los propietarios deciden, oye, vamos a hacer un edificio más grande que aquí cabe más gente. Efectivamente, esto viene por la ley del suelo, por el Plan General del 63, que el proyecto de delimitación de suelo urbano se aprueba definitivamente en el 82. Y precisamente por eso, con la aprobación definitiva, le salen muchísimos más metros. Pues muchísimos más metros que nos vamos a lo que existe hoy, 2 torres de 21 plantas. Tan rentable era demoler un edificio que se pensó en hacer 2 torres. Que tú fíjate, lo que estábamos hablando, si estábamos hablando de 10, 12 plantas por 4 apartamentos, estamos hablando de 40, estamos hablando de 48 apartamentos, 50 que a lo mejor hubiese alguno más pequeño, y ahora hay 256. Yo creo que era muy rentable. Bueno, y este edificio se presenta un proyecto entre otras cosas, cumpliendo la ley de costas de antes de julio del 88, efectivamente, y se concede la licencia. ¿Las licencias cuando se conceden caducan o no caducan? A ver, las licencias se dan con un plazo, tanto para inicio como interrupción máxima, como para finalización. ¿Qué ocurre? Que no caduca automáticamente. Es el ayuntamiento el que tiene que caducar las licencias. Porque del 88 a 2000 y pico que se construyeron estas torres, pasaron muchos años. Y efectivamente, y no se caducó, pero yo sí que te puedo decir que pocos ayuntamientos caducan las licencias, ¿vale? Muy pocos. Es más, generalmente cuando alguien no hace una licencia, pues puede ser por motivos, la mayoría de veces son por créditos bancarios, que te llegan aquí, motivos te dicen, económicos. Pues espérate, motivos económicos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que rara vez se caduca una licencia, y es lo que ocurre aquí. Aquí no se caduca la licencia, se hacen esas torres, hay un vecino que vive en el edificio de atrás que denuncia tanto a la Generalitat, porque aquí luego hay, digamos, un informe favorable de la Dirección General de Costas de la Generalitat Valenciana, y aquí también hay que agradecerle pues a doña Cristina Narbona, entonces ministra de... Está hablando irónicamente, lo digo porque en la radio las ironías no se notan, hay que especificarlas. Bueno, pues Cristina Narbona vino a hacer una visita a Benidorm, eso mi compañero Joserra os puede decir cuándo vino, pero estaba paseando por el Rincón de Lois y dijo que ella se encargaría de expropiar y de tirar abajo esas torres. Hombre, como Maduro, como Chávez, expropiese. Pues hombre, las torres se van a tirar abajo, pero el suelo no se va a expropiar
propietarios, que va a seguir siendo de los propietarios particulares. A ver, se construye el edificio sobre los 2000, dos torres con 256 apartamentos, correcto, aproximadamente, y llega Narbona y dice, uy, ¿esto qué es? Y se ponen a revisar cosas porque hay una denuncia de un vecino, efectivamente, que además es abogado, que el hombre encuentra un huequito, una cosa que alguien hizo mal, se construyeron metros de más de mal. Y no, o sea, se construyeron no metros de más, se construyeron metros dentro de la servidumbre, porque aquí no hay exceso de edificabilidad. O sea, aquí lo que hay se puede volver a edificar. La servidumbre se invadió. Esos famosos 4 metros. Eso tú lo has dicho. La servidumbre se invadió. ¿Y quién toma esa decisión de niño? Tira por ahí, alicata por ahí. No, porque la licencia iba por ahí entonces no se llegó ni a modificar. Original del 88 permitía eso. Y ahí llegaba. Porque ahí es lo que decía la ley de costas anterior. Que nadie revisa esa licencia. Nadie revisa la licencia y la hacen. Hay un señor que denuncia, que va perdiendo pleitos, porque además hay algo curioso. Este señor también denunció a los técnicos municipales por prevaricación, por haber dado la licencia. Sí. Entonces, los prevaricación es hacer algo a sabiendas de que está mal. De su ilegalidad. Correcto. Entonces, aquí fue contra arquitectos técnicos y arquitectos superiores. Y una semana, porque fue una semana antes de llegar la sentencia donde se ordena la demolición, llega la sentencia del Tribunal Superior de Justicia diciendo que no hay prevaricación, que los técnicos han actuado de acuerdo con la ley y que se archiva la causa de los técnicos. O sea, que hubiera sido totalmente legal ese proyecto, no habría prevaricación de ningún tipo. Nada, porque si se dio de acuerdo con la ley. Es un caso diferente, un juicio diferente, ese de los técnicos, al de el edificio en sí, esa servidumbre invadida. A ver, es que el Supremo se equivoca. Porque vamos a ver, lo que dice la sentencia del TSJ, ¿vale?, es que la autorización que se da por parte de la Dirección General de Costas es inválida. Y cuando llega el Supremo dice, efectivamente, la autorización dada por la Dirección General es inválida, que se demuela. O sea, el Supremo es el que manda la demolición. Porque hasta entonces de la demolición no se había hablado. En Costas, pues aquí hay una similitud con el otro caso urbanístico de Benidorm, de que aquí no pone esto, pero lo añaden y bueno. Al final, y es esa sentencia la que afecta a 256 propietarios, pero dejemos algo claro, que van a seguir siendo propietarios del suelo. Porque ahora esos 256 propietarios que se les va a demoler esas dos torres, se les va a indemnizar por esa demolición, pero van a seguir siendo propietarios de esa parcelita, de ese apartamento, ese piso, esos 50, 70 metros cuadrados. Se les va a indemnizar, además se les va a indemnizar, y la sentencia dice ¿cómo? Se dice, dame todas las notas simples de compra de las viviendas y esa compra, ese precio de compra, yo por el daño emergente y el lucro cesante lo voy a incrementar en un 20%, o sea que si tú tienes un piso ahí ya sabes lo que vas a cobrar. Si has comprado por 100.000, por ejemplo, vas a cobrar 120.000. Efectivamente, pero el suelo sigue siendo tuyo, es decir, que todos los propietarios, los 256 propietarios se van a poder poner de acuerdo y volver a edificar, porque el suelo sigue siendo suyo. O sea, es que aquí la gente se cree que este suelo va a ser o de la Generalitat o del Ayuntamiento. Y el suelo sigue siendo de los propietarios. El suelo que va a revertir a uso público van a ser esos 4 metros de servidumbre invadidos. No, y ni va a revertir a uso público. En ese suelo tú no vas a poder edificar. Ya, pero quiero decir... Pero está dentro de una parcela privada, en la que tú no puedes edificar. Es igual que tú cuando estás afectado por la servidumbre de carreteras. Todos los que viven al lado de lo que era la autopista AP7. Mira que si ahí hay urbanizaciones. Bueno, pues si tú te das cuenta, ahí hay urbanizaciones que, digamos, la valla llega hasta lo que es el límite de carreteras, pero luego tienes una parte de protección que está dentro de las parcelas particulares donde ahí no pueden hacer nada, pero eso es particular. Efectivamente, edificar no pueden porque es protección, pero eso, y ahí estamos en las mismas. Vale, pero entonces, para que me quede claro, la parcela seguirá siendo de los propietarios, que podrán volver a edificar allí lo que ellos quieran. Lo único que se va a respetar es ese límite que marca Costas. Claro. Que allí uno podrá pasear con el perrito o lo que sea, si quiere, luego más adelante. Y luego os dejo el plano para que el arquitecto municipal ha hecho un simulacro. A ver, aquí
hay que agradecer muchísimo el trabajo que se ha hecho desde que esta sentencia nos llega, porque el ayuntamiento en este pleito no éramos parte, esto era un pleito entre el propietario, entre el ministerio, contra lo que era la Dirección General de Costas y contra lo que era el promotor de la edificación. Nos dejaron entrar porque, claro, aquí estamos hablando que esto lo tiene que pagar Generalitat, por lo cual estamos hablando aquí de que ese dinero podría ir destinado a colegios, a hospitales, a centros sociales, a centros de día. Vamos a hablar de números. Se está hablando de más de 100 millones de euros para... se está hablando y más de 200. Para la demolición. Más de 200. Y otros 100 y pico más para la indemnización a los propietarios. Pero es que aquí hay un problema. Si la gente sabe dónde está, porque además todo el mundo sabe dónde está Gemelos 28, porque además sabéis que tiene el final del Skyline de Benidorm, el final del Skyline de Benidorm es el Gemelos 28. ¿Y qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? La mayor pradera de Posidonia del Mediterráneo. Entonces la demolición, según tengo entendido, hay que hacerla a mano. A mano y planta por planta. Por eso asciende a tantísimo. Porque tú no puedes usar medios, no puedes dinamitarlo para que, como sería lo normal. Una voladura controlada, lo típico de No estos se casos. puede porque para no dañar a la pradera que hay debajo, no dañar al parque natural, tienes que ir planta por planta, que es una de las cosas que más se ha defendido de por qué no demoler. Porque verdaderamente es más el daño que se va a hacer medioambientalmente, cuando además sabemos que es que no es que vayan a hacer esas dos torres, es que con el plano que vais a ver, para cumplir la servidumbre en el solar, en la parcela que queda, ahora mismo hay 2 torres de 21 alturas. Vale, ¿y qué va a haber? ¿Y qué puede haber en Pues, esa hombre, edificabilidad? entre nosotros, ¿Una de 42 o más? Una de 58. Una torre de 58 plantas. 58 plantas. ¿Cuántas plantas tiene el Bali? El Bali tiene, a ver, el Intempo tiene 47, más la terraza abajo 48, el Bali tiene 41-42. O sea, que va a ser más grande que el claro. Bali, más grande que el Intempo. Más grande que el Intempo. Porque vamos a ver, tú dices, ¿cuánto pueden hacer? ¿Un Burj Khalifa aquí en Benidorm? Sí, porque tú si fueras propietario perderías 1 metro. No. Entonces te irías a los 58 metros. Hay gente que está reclamando 6 películas más tarde, 6.000 pesetas de whisky. O sea, que a mí me quitas 1 metro y no veas. Pues lo que estamos hablando. Entonces, aquí yo creo que es lo que hay que hacer hincapié en la aberración que es esto. Uno, es un pastizal que son impuestos de los ciudadanos que se va a perder y que podía ser más camas hospitalarias, donde fuera, mira, aquí más colegios, más se servicios. Se ha intentado de todo, porque de hecho se presentó un proyecto por parte del ayuntamiento, ¿vale? Se creó una comisión en la que estaba el ministerio, en la que estaba la Generalitat, en la que estaba el ayuntamiento, en la que estaba el denunciante, en la que había una representación de los propietarios, para dar una solución y no tener que demoler. Aquí se llegó a plantear por los propietarios ceder una franja de terreno para crear una servidumbre peatonal, un paso peatonal que uniese esa noticia, sí, desde donde está ahora mismo hasta lo que es la parte de atrás con el parque natural. Todo esto, porque ya te digo, aquí hay que agradecer todo el trabajo que se ha hecho, incluso por los propios jueces que intentaban buscar esta solución para no demoler, porque yo creo que los jueces eran conscientes de decir, pero qué aberración vamos a hacer cuando vamos a poderlo construir. O sea, todos tenemos, no quiero decir el nombre porque es un ayuntamiento, pero sí que tenemos unos adosados hechos en primera línea en una provincia cercana aquí, que está como suelo protegido, y ahí no hay orden de demolición de esos adosados, porque dicen que tiene que primar el derecho a la vivienda. ¿Y los 256 vecinos de Benidorm no tienen derecho a una vivienda? Aunque sea la segunda. Y cuando es solar. Lo que estamos hablando, que es que de donde estamos hablando, esos chalets no se pueden edificar porque sí que están en suelo protegido, pero es que aquí se va a volver a poder edificar, que es la mayor aberración. O sea, estamos hablando de 2 torres que se van a demoler a mano, que eso cuesta una pasta. Estamos hablando de 100 millones de euros, es el presupuesto estimado de momento. Más indemnizar a los propietarios otros 100 y pico millones de euros. Y luego que esos propietarios siguen teniendo esa parcela para ellos y respetando esa ley de costas, con esos 4 metros que no se van a poder utilizar porque se sobrepasó alguien. Servidumbre de protección. Vamos a decir que alguien se equivocó y hizo lo que no tenía que hacer. Y se va a edificar una torre
puede ser que se edifique, mejor dicho, una torre, es que esos propietarios lo deciden, de hasta 58 alturas. Para no perder ni un metro, efectivamente. Y te voy a decir Porque más. la edificabilidad es la misma. Y te digo que ahora sí que se le ve el final de esto, es porque ha llegado un auto del Tribunal Superior de Justicia en el que ha dado 6 meses de plazo, por lo cual ya estaremos en 4 meses y medio, 5 meses, para presentar el proyecto de demolición, aprobar el proyecto de demolición, proceder a expropiar a los propietarios y pide que se le diga el nombre de la persona responsable de que eso se va a ejecutar. Deprisita, que tengo el coche aparcando doble fila. Nos han dado que hay prisa ya. 6 meses. Vale. A ver, yo me quedo con lo bueno, porque se me está ocurriendo para los destajistas, eso es una fuente de quitarse estrés, de moler eso a mano. Madre mía de mi vida. Oye, pues a lo mejor después de los plenos de Benidorm podíamos ir todos. Es una idea, una maza de 15 kilos y venga. Pues mira, ahora que lo dices, está bien pensado. Y os voy a decir también una primicia. Ahora, a las 2 tenemos comisión informativa extraordinaria, donde llevamos la incoación de los expedientes para la zona azul y para el nuevo proyecto, de acuerdo con lo que nos han dado de los fondos EDIL, del primer proyecto que se presentó de la Plaza de Toros, se ha modificado para ajustarnos a lo que nos dan el Benidorm Arena. Entonces llevamos a un pleno extraordinario. La oposición decía que el Benidorm Arena, que se estaban perdiendo dinero, que no iba a haber nada, que no había proyecto, que no había absolutamente nada. Y si te acuerdas, yo respondí diciendo que ya estaba en fiscalización. La semana pasada respondí a su nota de prensa y, como yo digo, el dato mata al relato. Pruebas, ya están todos los informes. Hoy, comisión informativa extraordinaria a las 2. O sea, yo termino aquí y me voy a la comisión. Y el lunes a las 9 de la mañana hay un pleno de incoación de expedientes, porque como el órgano competente para adjudicar es el pleno, tiene que ser el que inicie el expediente, y en el pleno del 27, en el ordinario, llevamos los pliegos para la licitación y su aprobación. Se licitará Zona Azul, nueva empresa que lo llevará. Eso es. Después de las irregularidades que hizo la empresa con algunas cosas, etcétera. Igual ¿Y tú te acuerdas que ese contrato se adjudicó y entró en junio de 2015 en vigor, y que se adjudicó justo antes de las elecciones de 2015 que ganamos el Partido Popular en Benidorm? A ver, vuelvo a decirle, la ironía en radio no se nota. ¿Quiere usted decir que ese contrato de Zona Azul, que ha resultado fallido y que se va a volver a licitar, lo adjudicó el anterior gobierno del PSOE? Sí, pero lo adjudicó en el último pleno antes de las elecciones. ¿Con prisa? Hombre, con mucha prisa. Eso sí, luego cuando se pintaron las calles de azul, la culpa era del PP. Eso me acuerdo. Sí, efectivamente, pues llevamos un nuevo un pliego acorde con, ahora mismo, pues con la realidad de Benidorm. Se ha escuchado muchísimo a todo el sector y llevamos ese pliego y llevamos el Benidorm Arena al pleno. O sea que el Benidorm Arena va a ser una realidad. Va a ser una realidad con esa parte juvenil, con esa parte de conciertos, con esa parte cultural, y se lleva, ya te digo, el inicio un recinto del más grande para el Benidorm Fest, se me ocurre. Pues también, por ejemplo, y para poder hacer también eventos durante invierno que muchas veces no acompaña la temperatura ni el clima, y que necesitaríamos algo pues para poderlo tener cerrado, para poder hacer algo, y efectivamente. Pues le agradezco que nos visite, y hemos comentado ese tema de Punta Gisera, que va a ser algo que para fiestas, demolición. Pues una mascleta allí con pues para con fiestas, las mazas. no sé para fiestas, pero ya digo, cuando llega ese ultimátum ya del Tribunal Superior de Justicia, es lo que asusta, y bueno, imagínate cómo están los propietarios. ¿Cómo están los propietarios? Pregunto, Pues, usted que habla con ellos. Los propietarios están intentando ir hasta Bruselas. El ayuntamiento va a querer, claro, o sea, es que estamos hablando... Puede ser que esto se retrase que si van a un tribunal, a una justicia europea. Lo han intentado, lo hemos intentado todos, ya te digo, cuando te digo que lo hemos intentado es que ahí hemos ido todos de la mano. Aquí los únicos que dicen hay que demoler es el ministerio y es el propietario del edificio de atrás, al que le habían quitado vistas, ¿vale? Porque el propietario denunció porque le habían quitado vistas, sin darse cuenta que las vistas se las van a seguir quitando. Pero bueno, independientemente, el Ministerio sigue en sus 13 de que hay que demoler. Y hay que recordar también que en el Ministerio está gobernando el Partido Socialista, que de nuevo, o sea, ya te digo yo que aquí, yo creo que aquí ya es cuestión de no hacer política, aquí deberíamos ir todos de la mano, porque esto es
pues es una verdadera aberración por lo que va a costar a todos los valencianos, que ese dinero se podría destinar a lo que verdaderamente es importante: hospitales, colegios, infraestructuras en muchísimos municipios que lo necesitan. Y en cambio, pues vamos a ver cómo esos millones se van a, por un lado, una demolición que va a afectar, por poco que se quiera afectar, porque hay estudios medioambientales que dicen que por mucho cuidado que quieran llevar, va a caer polvo, restos, y va a caer a la pradera de Posidonia que está justo debajo. Y bueno, y por otro lado, pues el daño de unos propietarios que van a ver cómo se quedan sin primera vivienda, porque mucha gente dice, es que todo eso son apartamentos turísticos. No, ahí hay propietarios que viven durante todo el año y que es su vivienda habitual y es su casa. Que ahora, mientras se decide lo que se vaya a hacer, se van a tener que buscar la vida. Efectivamente. Bueno, pues lo dicho, gracias por venir, por contarnos esta gracias. actualidad y esos dos detalles para el pleno de la licitación de la zona azul y también el Benidorm Arena. Lourdes Casellas, gracias por venir. Gracias.